¿Qué haces cuando la misma persona que juró amarte y protegerte se convierte en la fuente de tus miedos más profundos? En las calles empapadas de sombras de la Ciudad de México, Sofía se encontraba en una encrucijada dolorosa, su corazón pesado de incertidumbre mientras acunaba a su hija recién nacida, Isabel. El aire fresco rozó su rostro al salir del hospital, sintiendo tanto la emoción como el agotamiento recorrer sus venas. Acababa de traer una nueva vida al mundo. Sin embargo, ya se enfrentaba a una pesadilla que cambiaría todo lo que pensaba saber sobre el amor y la familia. Sofía era una mujer vibrante en sus 20 tardíos, con sueños de convertirse en una artista celebrada. Las paredes de su pequeño departamento en Coyoacán solían estar llenas de salpicaduras de color y pinturas en espiral que reflejaban sus aspiraciones. Ahora, se sentían más como una prisión, sofocantes bajo el peso de las expectativas y el juicio de su suegra, Pilar. Al salir al mundo exterior, sintió un destello de esperanza. Tal vez este era el comienzo de un hermoso viaje, un nuevo capítulo en su vida. La acompañaba Diego, su esposo, cuyo sonrisa era una mezcla de fatiga y alegría. Sin embargo, bajo esa sonrisa había una tensión que Sofía no podía identificar. Sus manos temblaban levemente mientras sostenía la bolsa llena de regalos y esenciales para su hija, revelando las grietas en su habitual comportamiento fuerte. Siempre había admirado la dedicación de Diego, pero desde el embarazo sentía un cambio, una distancia creciente entre ellos, que se agravaba por la presencia inminente de su madre. Mientras se dirigían a casa, cada bache en el taxi enviaba una descarga de miedo a través de Sofía, apretando instintivamente su agarre sobre Isabel. Le preocupaba el mundo al que estaban regresando, uno que parecía estar manchado por el duro juicio y la naturaleza controladora de Pilar. Las alegres felicitaciones del taxista sonaban vacías en el contexto de sus preocupaciones. «¡Felicitaciones! ¿Es su primera?», preguntó, sonriendo a través del espejo retrovisor. «Sí», respondió Diego, su voz impregnada de orgullo, pero Sofía pudo sentir una corriente subyacente de ansiedad. Al llegar finalmente a su departamento, una mezcla de alivio y temor la envolvió. Estaba ansiosa por abrazar su vida como familia, pero era dolorosamente consciente de los obstáculos que se presentaban. Diego abrió la puerta para ella, su rostro una máscara de optimismo, pero al entrar, una fría ola de presagio la inundó. La atmósfera se sentía pesada, incluso opresiva, y sus instintos gritaban que algo estaba terriblemente mal. De repente, una voz aguda cortó el aire. «Por fin, están en casa». Era Pilar, de pie en la sala tenue, su expresión apenas ocultando la irritación. «Mamá», tartamudeó Diego, sorprendido. «No sabíamos que estarías aquí». Pero Pilar lo ignoró, sus ojos fijos en Sofía y en el bulto que llevaba en brazos. «Dame a mi nieta». Sin previo aviso, se lanzó hacia adelante y le quitó a Isabel de los brazos de Sofía, dejándola congelada en shock. «Pilar, por favor, ten cuidado». Sofía apenas pudo articular las palabras mientras extendía sus manos hacia Isabel, pero Pilar se mantuvo firme, su expresión una mezcla de autoridad y desdén. «Mira este desastre», exclamó, observando el departamento con desdén. «¿Cómo te atreves a traer a mi nieta a este caos?». Sofía sintió las lágrimas asomarse a sus ojos, un cóctel de agotamiento, hormonas y incredulidad abrumándola. «Acabamos de llegar del hospital, Pilar, no tuve tiempo de limpiar». «Silencio», respondió Pilar, su voz goteando desprecio. «Una buena madre mantiene su hogar inmaculado, sin importar las circunstancias». Cada palabra golpeó a Sofía como un golpe físico, evocando una inseguridad profundamente arraigada que había intentado enterrar. Apenas había soportado horas de trabajo de parto para traer a Isabel al mundo, y ahora su suegra la estaba derribando antes de que pudiera siquiera empezar a abrazar la maternidad. «Necesito alimentarla». «Es hora de su próxima comida», dijo Sofía, extendiendo sus manos hacia Isabel, desesperada por recuperar a su hija. Pero Pilar abrazó al bebé con fuerza, desestimando la súplica de Sofía. «Puedo darle un biberón. Tienes trabajo que hacer». El pánico se apoderó de Sofía. «No, por favor, estoy amamantando. Isabel necesita mi leche». «Absurdos. La fórmula está bien. Diego fue criado con eso, y míralo ahora». La habitación giró a su alrededor mientras buscaba el apoyo de Diego,
pero él se quedó ahí, visiblemente incómodo y en silencio. «Diego», susurró, suplicándole con la mirada que interviniera. Pero él simplemente miró hacia abajo, perdido en su propia tormenta interna. «Mamá tiene razón», Sofía dijo finalmente, su voz un tono helado que nunca había escuchado antes. «El lugar está hecho un desastre. Deberías limpiarlo». Las palabras la golpearon como una bofetada, y de repente, el hombre que había amado parecía un extraño. «Pero yo», comenzó, pero las palabras se le atragantaron. La cara de Pilar se torció en una sonrisa triunfante. «Oíste a tu esposo. Ponte a trabajar. Yo me encargaré de Isabel». Con las piernas temblando, Sofía se retiró a la cocina, cada paso una lucha contra el agotamiento que amenazaba con abrumarla. Escuchó a Isabel comenzar a llorar, cada llanto una puñalada en su corazón. Mientras lavaba los platos, las lágrimas corrían por su rostro, una mezcla de frustración y dolor. ¿Cómo habían pasado de la alegría a esta pesadilla en cuestión de horas? ¿Cómo pudo su vida desmoronarse tan rápido? Los minutos se convirtieron en horas mientras fregaba, muy consciente de la mirada penetrante de Pilar. Diego se había retirado al dormitorio, dejando a Sofía soportar el peso de la ira de su madre sola. El sonido de los llantos de Isabel crecía más fuerte, y cada fibra del ser de Sofía gritaba por consolarla. Pero cada vez que se acercaba, Pilar bloqueaba su camino, su agarre sobre el bebé firme. «Termina primero», ordenó, meciendo a Isabel casi de manera cruel. Finalmente, cuando el departamento estaba impecable, Sofía se desplomó en el sofá, acunando a Isabel, que estaba roja e hinchada de tanto llorar. El bebé se aferró a su pecho con avidez, y Sofía sintió que una ola de alivio la inundaba. ¿Cómo había llegado esto a convertirse en un campo de batalla? ¿Cómo había terminado aquí, luchando por su derecho a ser madre? Pilar estaba sentada frente a ella, con los brazos cruzados, una fría sonrisa jugando en sus labios. «Espero que hayas aprendido tu lección», dijo con una escalofriante finalización. «Una buena madre prioriza la limpieza y el orden». Sofía quería gritar, discutir, defenderse, pero estaba demasiado agotada para pelear. Se sentía como si estuviera en una pesadilla de la que no podía despertar. Diego finalmente apareció, de pie junto a su madre, con una actitud distante. «Hiciste bien, Sofía», dijo, su voz carente de calidez. «El lugar se ve mucho mejor ahora». Las palabras, que debían ser un elogio, se sintieron como un golpe en el estómago. ¿Cómo se había transformado su amor en esto? ¿Cómo podía él quedarse al lado mientras su madre la destrozaba? A medida que caía la oscuridad sobre la Ciudad de México, Sofía acunaba a Isabel en sus brazos, sintiéndose completamente derrotada. Pilar se había ido, prometiendo regresar al día siguiente para asegurarse de que todo estuviera en orden. Diego se sentó junto a ella, intentando rodear sus hombros con su brazo, pero ella se echó atrás, el abismo entre ellos más amplio que nunca. «Mira, sé que hoy fue difícil», dijo suavemente, pero no había remordimiento en sus ojos. «Mi madre solo quiere lo mejor para nosotros y para Isabel». Sofía sintió que su corazón se rompía. ¿Cómo podía él no ver el daño que se estaba causando? ¿Cómo podía justificar el comportamiento de su madre? «Necesito descansar», susurró, retrocediendo hacia el dormitorio y cerrando la puerta detrás de ella. Mientras yacía en la cama, su cuerpo dolía, pero era la angustia emocional la que realmente la consumía. Este día, que debería haber sido uno de los más felices de su vida, se había convertido en una pesadilla viviente. ¿Cómo podría proteger a Isabel de esta toxicidad? ¿Cómo había podido ser tan ciega a la verdad sobre Diego y su familia? El sueño eludía a Sofía mientras yacía despierta, su mente girando con pensamientos y temores. Cuando finalmente amaneció, abrió los ojos al suave sonido de la respiración de Isabel a su lado. La vista la llenó de una renovada determinación. Ahora era madre, y eso significaba que tenía el deber de proteger a su hija a toda costa. A medida que el sol se filtraba a través de las cortinas, Sofía hizo un voto a sí misma y a Isabel. Ya no sería víctima de la crueldad de Pilar ni de la indiferencia de Diego. Lucharía por su hija, por su futuro y por el amor que había sido eclipsado por el miedo. Con resolución en su corazón, comenzó a formular un plan. Buscaría ayuda,
reuniría su fuerza y enfrentar la realidad de su situación. El primer paso sería comunicarse con su hermana, Marta, quien siempre había estado ahí para ella. Con el apoyo de Marta, podría comenzar a construir una nueva vida, una en la que tanto ella como Isabel pudieran prosperar. Mientras se preparaba para salir del departamento, una mezcla de miedo y emoción recorría su ser. Sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos, pero también entendía que tenía la fuerza para enfrentarlos. Con Isabel acunada en sus brazos, salió al mundo, lista para reclamar su vida y construir un futuro lleno de amor y seguridad. En los días que siguieron, la determinación de Sofía solo creció. Con Marta a su lado, comenzaron a reunir las piezas de su vida que habían sido destrozadas. Visitaron a un abogado que se especializaba en casos de violencia doméstica, asegurándose de documentar todo lo que había sucedido. Fue un proceso doloroso, reviviendo esos momentos de miedo y traición, pero era necesario. Con cada paso que daba, Sofía sentía que crecía dentro de ella un sentido de empoderamiento. Se dio cuenta de que estaba en el umbral de su departamento, los ecos de los días anteriores aún resonando en sus oídos. El peso del desprecio de su suegra y el silencio de su esposo la oprimían como un pesado sudario. Aferró a Isabel con fuerza contra su pecho, sintiendo el calor de su bebé contra su piel, un recordatorio del amor que existía en medio del caos. Pero bajo ese amor acechaba un miedo desgarrador. ¿Cómo podría proteger a su hija cuando ella misma se sentía tan vulnerable? Con la llegada de Marta, un destello de esperanza brilló en el corazón de Sofía. Su hermana siempre había sido la roca en su familia, llena de leal devoción y apoyo inquebrantable. Se sentaron juntas en la pequeña mesa de la cocina, cuya superficie estaba cubierta de trozos de papel y notas de sus conversaciones recientes. Los ojos de Marta, llenos de preocupación y determinación, buscaban el rostro de Sofía como si intentaran leer las profundidades de su angustia. «No puedo creer que él la dejara llevarse a Isabel así», dijo Marta, su voz firme pero matizada con ira. «Mereces algo mejor que esto, Sofía. Necesitas enfrentarte a ellos». El fuego en las palabras de Marta encendió algo dentro de Sofía, un sentimiento que había estado inactivo durante demasiado tiempo. Sin embargo, un destello de duda amenazaba con extinguir esa chispa. Pero, ¿qué pasa si fracaso? ¿Qué pasa si no soy lo suficientemente fuerte? Marta extendió la mano a través de la mesa, tomando la mano de Sofía entre las suyas. Eres más fuerte de lo que piensas. Has traído una vida a este mundo. Eso por sí solo demuestra tu fuerza. Lo resolveremos juntas. El calor del agarre de su hermana estabilizó a Sofía, pero incluso mientras sentía la oleada de apoyo, el persistente miedo del juicio de Pilar y la complicidad de Diego permanecía en el fondo de su mente. Los días se convirtieron en semanas, y la tensión en el departamento solo creció. Pilar regresó con venganza, su presencia sofocante mientras examinaba cada aspecto de la vida de Sofía. Necesita ser más organizada, Sofía. El hogar de una madre refleja su carácter, decía, su voz impregnada de juicio mientras reorganizaba objetos en la sala, tratando a Sofía como a una niña que necesitaba constante guía. Los intentos de Sofía por afirmarse se encontraban con resistencia. «Puedo manejar esto», Pilar, dijo una tarde, su voz temblando pero resuelta. Pero Pilar solo se rió, desestimando sus palabras con un gesto de la mano. «Necesitas aceptar ayuda cuando se ofrece. No puedes hacerlo todo sola». Cada encuentro desgastaba la confianza de Sofía, dejándola sintiéndose más aislada e impotente. Una tarde, mientras amamantaba a Isabel, su teléfono vibró con un mensaje de Marta. «Vamos a encontrarnos. Tengo una idea». El corazón de Sofía latió rápidamente, mezclando emoción y ansiedad. ¿Qué podría estar planeando su hermana? Se encontraron en un café cercano, el aroma del café mezclándose con las charlas de los clientes. Marta estaba animada, sus ojos brillando con entusiasmo mientras esbozaba sus pensamientos. «He estado hablando con algunas amigas de la comunidad», dijo. «Hay un grupo de apoyo para mujeres que enfrentan desafíos domésticos. Creo que realmente podría ayudarte». La perspectiva de compartir sus experiencias, de encontrar una comunidad que entendiera sus luchas, resonó profundamente en Sofía. Pero la idea de abrirse a extraños le parecía desalentadora. ¿Y si no entienden?
¿Y si solo empeora las cosas? Marta se inclinó más cerca, su expresión sincera. No lo sabrás a menos que lo intentes. Es un espacio seguro y no estás sola en esto. Muchas mujeres han enfrentado batallas similares. Puedes aprender de ellas, y ellas pueden aprender de ti. El destello de posibilidad giró alrededor de Sofía, encendiendo un tenue rayo de esperanza en medio de la oscuridad que había nublado sus días. Quizás este era el primer paso hacia la recuperación de su identidad y la búsqueda de su voz. Esa noche, después de la reunión del grupo, Sofía regresó a casa sintiéndose más ligera, pero el peso de su realidad presionaba fuertemente sobre sus hombros. Había compartido su historia, sus miedos y sus aspiraciones con mujeres que habían recorrido caminos similares. Su aliento había sido un bálsamo para su espíritu herido, pero al entrar al apartamento, la tensión familiar volvió a infiltrarse. Pilar estaba allí, sus ojos agudos evaluando de inmediato el comportamiento de Sofía. «Llegas tarde», dijo, su tono cargado de acusación. «¿Qué has estado haciendo?» El calor que Sofía había sentido momentos antes se evaporó. «Estuve en una reunión de apoyo», respondió, tratando de mantener la voz firme. «Fue útil». Los labios de Pilar se curvaron en una mueca. «¿Útil? ¿Crees que necesitas ayuda? Ahora eres madre, deberías concentrarte en tus obligaciones en casa». El corazón de Sofía se aceleró, sus palmas sudando mientras luchaba por mantener la compostura. «No puedo hacer esto sola, Pilar. Necesito apoyo». «¿Apoyo?». Pilar interrumpió, su voz elevándose. «¿Crees que otras mujeres pueden resolver tus problemas? Nunca llegarás a ningún lado si no puedes manejar tu propio hogar». La confrontación se intensificó, un patrón familiar de culpa y vergüenza que dejó a Sofía sintiéndose pequeña e impotente. El calor del apoyo del grupo se sentía distante mientras permanecía allí, temblando. En ese momento, Diego entró, su expresión atrapada entre la confusión y la frustración. «¿Qué está pasando?», preguntó, su mirada moviéndose entre las dos mujeres. «¿Por qué no pueden llevarse bien?». La pregunta pesaba en el aire, un eco de su incapacidad para ver más allá de la influencia de su madre. «Mamá solo está tratando de ayudar», dijo, su voz careciendo de convicción. El corazón de Sofía se hundió. «¿Ayudar?», repitió, su voz quebrándose. «Me está sofocando, Diego. Necesito que estés a mi lado, que no dejes que ella me derrumbe». La tensión en la habitación se intensificó, y los ojos de Diego se dirigieron al suelo, incapaz de soportar el peso de la confrontación. Sofía sintió el familiar escozor de la traición al darse cuenta de que incluso ahora estaba sola. En ese momento, comprendió que ya no podía contar con Diego para recibir apoyo. Estaba atrapado en la red del control de su madre, un títere de sus cuerdas. A medida que Pilar continuaba su diatriba, la determinación de Sofía se endureció. Necesitaría trazar su propio camino, uno que la llevara lejos de este ambiente tóxico. Los siguientes días fueron un torbellino de emociones mientras Sofía equilibraba sus responsabilidades como nueva madre con su creciente determinación de liberarse del control de Pilar. Continuó asistiendo al grupo de apoyo, encontrando consuelo en las experiencias compartidas de las mujeres a su alrededor. Se convirtieron en sus confidentes, cada historia de resiliencia alimentando su deseo de cambio. Una noche en el grupo, una mujer llamada Clara compartió su historia de liberarse de una pareja controladora. «No es fácil, pero tienes que creer que mereces más», dijo, su voz firme y llena de convicción. «No estás definida por las opiniones de los demás. Eres madre, artista y, lo más importante, eres tú». Sofía sintió un impulso de inspiración. Las palabras de Clara resonaron profundamente, encendiendo un fuego dentro de ella que había estado apagado durante mucho tiempo. Este era su momento para recuperar su identidad, para luchar contra las normas sociales que dictaban lo que una madre debería ser. Se dio cuenta de que no solo podía ser una madre cariñosa, sino también una artista, una mujer con sueños y aspiraciones más allá de las confines de su hogar. A medida que los días se convertían en noches, Sofía comenzó a encontrar momentos para sí misma, encontrando tiempo para pintar de nuevo. Los colores vibrantes que una vez adornaron sus paredes lentamente volvieron a cobrar vida en el lienzo, cada trazo un reflejo de su renovado espíritu. Pintaba no solo para sí misma,
sino para Isabel, imaginando un futuro lleno de creatividad y amor, un futuro libre de las sombras de su pasado. Sin embargo, el camino hacia el empoderamiento estaba lleno de desafíos. Una noche, mientras preparaba la cena, Pilar entró en la cocina, su presencia acechando como una nube de tormenta. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, su tono demandante. «Deberías concentrarte en Isabel, no perder el tiempo con tus tontas pinturas». Sofía respiró hondo, su corazón latiendo con fuerza. «No estoy perdiendo el tiempo, Pilar. Estoy redescubriendo una parte de mí que se ha perdido durante demasiado tiempo». La rebeldía en su voz sorprendió incluso a ella, pero los ojos de Pilar brillaron con ira. «¿Crees que puedes simplemente ignorar tus responsabilidades? Así no funciona». La confrontación se intensificó, y Sofía sintió que su determinación tambaleaba bajo el peso del ataque verbal de Pilar. Pero se mantuvo firme, sacando fuerza del grupo de apoyo y el vínculo que estaba forjando con su arte. «Soy la madre de Isabel, y no permitiré que tú dictes mi valor. Merezco ser feliz, y eso incluye seguir mis pasiones». Con esas palabras, una realización envolvió a Sofía. Comenzaba a liberarse de las cadenas que la habían atado durante tanto tiempo. La batalla estaba lejos de terminar, pero sabía que no estaba sola. Tenía aliados en su hermana, en las mujeres del grupo de apoyo y en el amor inquebrantable que sentía por su hija. A medida que el sol se ponía sobre la Ciudad de México, los colores del cielo reflejaban los tonos vibrantes en el lienzo de Sofía. Ya no era solo una víctima, era una guerrera, lista para luchar por su vida, sus sueños y el futuro que imaginaba para Isabel. El camino por delante sería desafiante, pero con cada trazo de su pincel, pintaba su viaje hacia el empoderamiento y la sanación, un viaje que apenas comenzaba. A medida que los días se convertían en semanas, la nueva determinación de Sofía comenzó a chocar violentamente con las realidades de su vida. El grupo de apoyo le había proporcionado un sentido de comunidad y empoderamiento, pero las sombras en su hogar crecían más oscuras, sembrando dudas sobre su progreso. Una noche, después de una sesión particularmente inspiradora en el grupo en la que habían discutido la importancia de establecer límites, Sofía regresó a casa con la resolución de defenderse. Pero tan pronto como cruzó la puerta, se encontró con un desafío inesperado. Pilar estaba en la sala, con los brazos cruzados y una mueca grabada en su rostro, flanqueada por Diego, quien parecía haber sido atrapado en el fuego cruzado. «Encontré esto en la cocina», dijo Pilar, sosteniendo un pequeño lienzo en el que Sofía había estado trabajando durante las siestas de Isabel. «¿Llamas a esto arte? Parece un garabato de un niño. Deberías sentirte avergonzada de ti misma». El corazón de Sofía se hundió. Los pequeños triunfos que había sentido al pintar, al reclamar una parte de sí misma, fueron instantáneamente opacados por la dura crítica de Pilar. «Es una obra en progreso», respondió Sofía, su voz apenas por encima de un susurro. «Estoy tratando de encontrar mi camino de regreso a mi arte». «¿Tu camino de regreso?», se burló Pilar. «¿Te refieres a tu camino lejos de ser madre? Pensé que habíamos acordado que te enfocarías en tus responsabilidades, no perderías tiempo en esta tontería». Diego se movió incómodamente, su silencio otra forma de traición. Sofía sintió las paredes cerrándose, el aire espeso de tensión. «Soy madre, y también puedo ser artista. Necesito hacer esto por mí, por Isabel», afirmó, sintiendo el peso de sus palabras. Pero Pilar fue implacable. «Estás siendo egoísta, Sofía. Estás descuidando tus deberes y eso está afectando a tu familia. ¿Crees que esto te hará una mejor madre? Piensa de nuevo». El enfrentamiento dejó a Sofía tambaleándose. Había luchado tanto por recuperar su identidad, y ahí estaba Pilar, empuñando las mismas palabras que la habían mantenido encadenada. El costo emocional era palpable, la chispa de creatividad se extinguió, reemplazada por un sofocante sentido de fracaso. Pasaron los días, y la tensión en el apartamento escaló. La pintura de Sofía permaneció sin tocar, un mero recordatorio de sus sueños mientras su estado emocional se desmoronaba. Sintió el miedo volviendo a aparecer, un espectro familiar susurrando que nunca sería suficiente. Las sesiones del grupo de apoyo, que una vez fueron un refugio, comenzaron a sentirse abrumadoras ya que temía compartir sus reveses. Marta notó el cambio en su hermana, la luz en los ojos de Sofía se atenuó,
y la determinación que alguna vez irradiaba parecía parpadear. «¿Qué está pasando, Sophie? Has estado distante», dijo durante uno de sus chequeos fraternales. Sofía dudó, el peso de su vulnerabilidad pesado en su pecho. «No sé si puedo seguir luchando, Marta. Cada vez que lo intento, siento que me empujan 2 pasos hacia atrás. Pensé que estaba progresando, pero ella simplemente no me ve». La expresión de Marta se endureció, una mezcla de ira y preocupación. «No puedes dejar que ella te afecte así. Eres más fuerte que esto, ¿recuerdas? Has llegado tan lejos». Pero la duda persistía, y cuando Sofía regresó a casa esa noche, escuchó una conversación entre Diego y Pilar que le dolió más que cualquier palabra dicha directamente a ella. «Está perdiendo el contacto con la realidad, Diego. Si sigue así, podríamos necesitar tomar medidas más drásticas». La implicación era clara. Estaban considerando una intervención, un desmantelamiento sistemático de su autonomía. El impacto emocional golpeó a Sofía como un golpe físico. ¿Cómo pudo llegar a esto? El miedo a perder su libertad, su capacidad de tomar decisiones por sí misma y por Isabel, encendió algo feroz dentro de ella. A medida que las semanas se convirtieron en un borrón, Sofía se encontró en una encrucijada. La pintura que había abandonado comenzó a atormentar sus pensamientos, una representación tangible de su turbulencia interna. En el grupo de apoyo, las palabras de Clara resonaban en su mente, no estaba definida por las opiniones de los demás. Una noche, después de un día particularmente difícil en el que Pilar la había menospreciado en cada giro, Sofía tomó una decisión. Pintaría de nuevo, no solo por sí misma, sino como una declaración de su independencia. Colocó su caballete en la sala, una declaración audaz frente a las críticas continuas de Pilar. Pero esa noche, cuando Diego regresó a casa, estaba visiblemente agitado. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, su voz una mezcla de confusión y frustración. «Estás empeorando las cosas». Sofía sintió que su corazón se aceleraba, el miedo familiar a la influencia de su madre volviendo a aparecer. «No, Diego. Estoy tomando una posición. Necesito esto. Necesito encontrarme de nuevo». «Estás siendo irrazonable», respondió él, irritado. «Tienes responsabilidades. Isabel te necesita. Y yo necesito ser yo», gritó Sofía, las palabras saliendo a medida que sentía que la presa se rompía. «Si me pierdo por completo, ¿qué tipo de madre seré? Me niego a ser una sombra de quien soy». La expresión de Diego se suavizó por un momento, pero luego se dio la vuelta, sacudiendo la cabeza como si ella fuera la que estuviera en el error. La tensión emocional de su relación se volvió insoportable, y Sofía se dio cuenta de que no podía contar con él para obtener apoyo. En los días que siguieron, el estado físico de Sofía comenzó a reflejar su tumulto emocional. Privada de sueño y ansiosa, luchaba por equilibrar sus responsabilidades, y su apariencia comenzaba a mostrar signos de desgaste. Los colores vibrantes de sus pinturas chocaban con la grisura de su realidad, y a menudo se cuestionaba si estaba en el camino correcto. A pesar de la agitación, el grupo de apoyo se convirtió en una línea de vida. Clara, al notar las luchas de Sofía, se acercó con amabilidad y aliento. «Era normal sentirse abrumada», le dijo un día. «Todos tenemos nuestras batallas. Lo importante es seguir adelante, incluso cuando parece imposible». Sofía sintió una chispa de esperanza reavivarse. La camaradería entre las mujeres, sus historias compartidas de superación de la adversidad, le recordaron que no estaba sola. A medida que continuaba asistiendo, encontró consuelo en la fuerza de sus experiencias colectivas, un recordatorio de la resiliencia que llevaba dentro. Pero justo cuando comenzó a encontrar su estabilidad, surgieron nuevos desafíos. Una tarde, mientras estaba con Marta, Sofía recibió una llamada de Diego que hizo que su corazón se hundiera. «Necesitas regresar a casa ahora. Es sobre Isabel». El pánico se instaló en su pecho mientras corría de regreso, el miedo recorriendo sus venas. Cuando llegó, encontró a Pilar en un estado de rabia, habiendo descubierto que Sofía había hablado con un abogado sobre sus derechos como madre. «¿Cómo te atreves a traicionar a esta familia?», gritó Pilar, su rostro sonrojado de ira.
El corazón de Sofía latía con fuerza mientras se enfrentaba a la mujer que la había atormentado durante tanto tiempo. No estoy traicionando a nadie, Pilar. Estoy defendiendo a Isabel y a mí misma. Ya no puedes controlar mi vida. Diego permaneció en silencio, su expresión conflictuada, dividido entre la lealtad a su madre y la realización de que había fallado en apoyar a su esposa. La tensión en la habitación alcanzó un punto máximo, y Sofía sintió que su determinación se solidificaba. No se echaría atrás. Pero a medida que la confrontación se intensificaba, Sofía podía sentir que las paredes se cerraban a su alrededor. Las amenazas y acusaciones de Pilar resonaban en su mente, y comenzó a dudar de su propia fuerza. ¿Y si todo esto era un error? ¿Y si perdía todo lo que amaba? El miedo al fracaso la desgarraba por dentro, empujándola al borde de la desesperación. En ese momento de desesperación, se volvió hacia lo único que le había brindado consuelo, su arte. Al día siguiente, se encontró de nuevo frente a su lienzo, vertiendo todas sus emociones en su trabajo. Cada pincelada se convirtió en una liberación, una expresión catártica de su dolor y determinación. Mientras pintaba, sintió que las sombras comenzaban a levantarse. Los colores danzaban vibrantes en el lienzo, reflejando su transformación. Empezó a darse cuenta de que ya no podía permitir que las palabras de Pilar la definieran. Tenía que tomar control de su narrativa. Pero justo cuando comenzó a sentirse empoderada, apareció un nuevo giro. Marta llamó una tarde, su voz llena de urgencia. «Sofía, he escuchado rumores de que Pilar está planeando tomar acciones legales en tu contra. Está tratando de usar tus problemas de salud mental en tu contra». La noticia golpeó a Sofía como un puñetazo en el estómago. La mera idea de perder a Isabel le enviaba olas de pánico a través de su ser. Se sentía dividida entre el miedo de enfrentar la ira de Pilar y la determinación de proteger a su hija. Las apuestas nunca habían sido tan altas, y la batalla apenas comenzaba. Mientras navegaba por las complejidades de su realidad, Sofía reconoció que tenía que confrontar no solo a Pilar, sino también sus propias limitaciones. Los desafíos externos eran implacables, pero la batalla interna era igual de feroz. ¿Encontraría la fuerza para luchar contra la corriente? ¿Podría demostrarle a sí misma y a Isabel que era más que la marioneta de Pilar? Con cada golpe de su pincel, Sofía comenzó a esbozar un nuevo futuro, un futuro donde no solo era madre, sino también artista, una mujer que se negaba a ser silenciada. El punto de inflexión se perfilaba en el horizonte, y podía sentir el impulso acumulándose dentro de ella, lista para liberarse de las cadenas que la habían mantenido cautiva durante demasiado tiempo. El punto de inflexión llegó inesperadamente en una tarde gris cuando Sofía recibió un correo electrónico que cambiaría todo. Era de la galería de arte que había albergado una exhibición comunitaria, un lugar que había admirado durante mucho tiempo pero nunca se había atrevido a acercarse. El mensaje era simple pero electrizante. La invitaban a presentar su trabajo para una próxima exhibición centrada en artistas locales reclamando sus narrativas. Sofía sintió que le faltaba el aliento. La perspectiva de compartir su arte con el mundo, de ser reconocida no solo como madre, sino como artista, encendió una chispa dentro de ella que había estado enterrada bajo capas de duda y miedo. El correo se sentía como un salvavidas arrojado a aguas turbulentas, una oportunidad para liberarse de las restricciones que Pilar había impuesto en su vida. Pero mientras la emoción burbujeaba dentro de ella, también surgió una ola de ansiedad. ¿Y si fracasaba? ¿Y si su trabajo era rechazado? Las sombras familiares se deslizaron de nuevo, susurrando que no era lo suficientemente buena. Se sentía dividida, la euforia de la posibilidad chocando con el peso paralizante de la autocrítica. La idea de enviar sus pinturas significaba avanzar hacia la luz, pero también implicaba exponerse a las duras críticas que tan a menudo la habían silenciado. En los días que siguieron, Sofía se encontró en un estado emocional tumultuoso. Cada vez que se acercaba a su caballete, se encontraba con una tormenta de sentimientos, miedo, esperanza y una feroz determinación de demostrar su valía. Vertió su corazón en sus pinturas, cada trazo convirtiéndose en una declaración de su resiliencia. Mientras pintaba, visualizaba las paredes de la galería adornadas con su trabajo, su historia contada a través de colores y formas. Sin embargo,
El temor a las inminentes amenazas legales de Pilar se cernía sobre ella como una nube ominosa. La idea de que su suegra usara sus problemas de salud mental en su contra era un escalofriante recordatorio de las apuestas. ¿Sería su arte, su nueva voz, suficiente para protegerla? ¿Convencería a Diego, que seguía atrapado en el fuego cruzado entre lealtad y amor, de que merecía autonomía? Una tarde, justo cuando estaba terminando una obra que encapsulaba su viaje, una explosión vibrante de colores que representaba su renacimiento, Diego entró. Su rostro estaba tenso por la preocupación y, por un momento, Sofía sintió un destello de esperanza de que finalmente pudiera verla. ¿De verdad pensaste que no lo notaría?, preguntó, su tono acusatorio. ¿Planeas enviar esto? ¿Sabes cómo reaccionará Pilar? El corazón de Sofía se hundió. Este es mi arte, Diego. Es mi oportunidad de mostrar que soy más que solo una madre. Necesito esto para reclamarme a mí misma. ¿Reclamarte a ti misma?, repitió él, incrédulo. Estás arriesgando todo. ¿Y si sale mal? En ese momento, algo cambió dentro de Sofía. Se dio cuenta de que había pasado demasiado tiempo preocupándose por las percepciones y temores de los demás. Había estado viviendo para otros, a expensas de sus propios sueños. Si no aprovecho esta oportunidad, me perderé por completo. Isabel merece una madre que esté completa, no una sombra. Diego pareció sorprendido, el peso de sus palabras colgando en el aire. Por primera vez, Sofía sintió un torrente de claridad. Tenía que actuar, no solo por ella, sino por Isabel, por el futuro que quería crear. Esto era más que solo una presentación de arte, era una resistencia contra el asfixiante control de la influencia de Pilar. Después de que Diego salió de la habitación, Sofía se puso frente a su lienzo, los colores girando en su mente, reflejando su agitación interna. Sintió una abrumadora sensación de urgencia y propósito que la invadió. Este era su momento de claridad, una realización de que ya no podía permitir que el miedo dictara su vida. Respiró hondo y comenzó a pintar de nuevo, cada trazo una liberación de emociones reprimidas, un desafío contra las cadenas que la habían atado durante demasiado tiempo. Al día siguiente, reunió su valor y hizo clic en enviar en el correo de presentación. Tan pronto como presionó el botón, una ola de alivio la invadió, pero fue rápidamente seguida por un torrente de ansiedad. ¿Y si esta decisión llevaba a un enfrentamiento con Pilar? ¿Y si alimentaba los intentos de su suegra por socavarla? Pero en medio del caos de sus pensamientos, había una nueva fortaleza. Comenzó a imaginar un futuro donde no solo era madre, sino artista, una mujer que había luchado a través de sus desafíos para reclamar su identidad. La posibilidad de exhibir su trabajo encendió un fuego dentro de ella, impulsándola a prepararse para los obstáculos que vinieran. A medida que los días se convertían en un borrón de pintura y preparación, el grupo de apoyo se convirtió en su santuario. Las palabras alentadoras de Clara resonaban en su mente, no estaba definida por las opiniones de los demás. Con cada sesión, se sentía más fuerte, más resiliente. Las mujeres del grupo se convirtieron en sus aliadas, cada una compartiendo sus propias batallas y victorias, reforzando la creencia de que no estaba sola en su lucha. Pero justo cuando comenzó a sentir que la marea cambiaba, la tormenta se desató de nuevo. La reacción de Pilar llegó rápida y brutalmente. Una semana después, mientras Sofía ponía los toques finales a su última obra, recibió una llamada de su abogado. Pilar había tomado acciones legales, citando preocupaciones sobre la salud mental de Sofía y su capacidad para cuidar de Isabel. El corazón de Sofía se hundió. Solo la idea de perder a su hija la hizo caer en pánico. Sintió las paredes cerrándose nuevamente, la familiar sensación de desesperación amenazando con abrumarla. El miedo a ser retratada como una madre no apta la hizo cuestionar todo, su arte, sus decisiones, su propia identidad. Pero mientras se sentaba en silencio, el clamor de pensamientos girando en su mente, recordó los vibrantes colores de su lienzo, las historias que contaban. Había luchado tanto para recuperar el control de su vida, y no podía permitir que Pilar se lo quitara. El impacto emocional de este nuevo desafío fue profundo, encendiendo una feroz determinación dentro de ella. En este momento de reflexión, Sofía reconoció que esta batalla no solo se trataba de su arte o su identidad,
Se trataba de su derecho a existir como una persona completa, de ser la madre que aspiraba a ser, sin las sombras de la duda asfixiando su espíritu. Con una nueva claridad, Sofía tomó una decisión. No se echaría atrás. Lucharía por sus derechos, por su hija y por su arte. El camino por delante estaría lleno de desafíos, pero ya no tenía miedo. El punto de inflexión había llegado, y estaba lista para enfrentar lo que viniera, armada con el conocimiento de que era más fuerte de lo que jamás había creído. Las apuestas nunca habían sido más altas, y las líneas de batalla estaban trazadas. Mientras se preparaba para el enfrentamiento con Pilar, Sofía sintió el peso de sus decisiones asentarse sobre ella. Estaba lista para reclamar su narrativa, para mantenerse firme contra la marea de expectativas y limitaciones. Esta no era solo una lucha por su arte, era una declaración de independencia, un testimonio de su viaje y una promesa a Isabel de que siempre elegiría luchar por el amor, la libertad y su verdad. A medida que los días se acercaban a la fecha del juicio, Sofía sintió una intoxicante mezcla de temor y determinación. Con cada momento que pasaba, el peso de sus decisiones se asentaba pesadamente sobre sus hombros. Ya no era solo una mujer luchando por su arte, era una madre dispuesta a luchar por su derecho a existir como una persona completa, una que podía equilibrar la maternidad y su identidad personal. El inminente enfrentamiento con Pilar consumía sus pensamientos, una tormenta de ansiedad y determinación girando dentro de ella. En la tranquilidad de su estudio, rodeada por los vibrantes lienzos que se habían convertido en su voz, sintió que la urgencia se intensificaba. Las pinturas que adornaban las paredes eran testigos de su evolución, cada una un testimonio de su resiliencia. Pero la pregunta seguía en el aire. ¿Serían suficientes para influir en la corte, para convencerles de su idoneidad como madre? La idea de enfrentar a Pilar en el tribunal, de tener su salud mental escrutada, envió olas de pánico recorriendo su cuerpo. Sin embargo, en el fondo, sabía que este era su momento, un punto decisivo donde podría recuperar su narrativa, no solo para ella, sino también para Isabel. Sofía se volvió hacia su grupo de apoyo, las mujeres que se habían convertido en sus aliadas en esta lucha. Cada reunión era un salvavidas, un espacio donde podía despojarse de las cargas de su pasado y abrazar su fortaleza. Clara, con su inquebrantable fe en el potencial de Sofía, se convirtió en su roca. «Tienes todo el derecho a perseguir tus sueños», le recordó Clara una noche, con su voz firme y reconfortante. «Lo que estás haciendo es valiente, no solo para ti, sino para todas nosotras. Le estás mostrando a Isabel que puede ser lo que quiera ser». Esas palabras encendieron un fuego dentro de Sofía. Comenzó a prepararse no solo para el caso judicial, sino para la batalla que tenía por delante. Físicamente, organizó sus obras de arte, seleccionando las que sentía que mejor representaban su camino, cada pintura un capítulo de su historia, cada pincelada un testimonio de su resiliencia. Emocionalmente, practicó su narrativa, imaginando cómo transmitir sus luchas y triunfos de una manera que resonara con el juez, con cualquiera que pudiera cuestionar su papel como madre. Pero a medida que se acercaba el día, la ansiedad se infiltró en su determinación. ¿Y si sus pinturas, su historia, no resonaban? ¿Y si las acusaciones de Pilar eclipsaban su trayectoria? Estas dudas la carcomían, amenazando con deshacer la confianza que había construido. En los momentos de silencio, se encontró reflexionando sobre sus fracasos pasados, esos momentos en los que había dejado que el miedo dictara sus elecciones. Esta vez sería diferente, no permitiría que la influencia de Pilar la silencie nuevamente. La noche antes de la audiencia, Sofía encontró consuelo en su arte. Se perdió en los colores, vertiendo su corazón en una nueva pieza, una culminación de su viaje, una declaración vibrante de su identidad. El lienzo cobró vida bajo su pincel, cada trazo un recordatorio de su fuerza, su lucha contra las sombras que una vez la consumieron. Al retroceder para admirar su trabajo, sintió una oleada de claridad. Estaba lista. La mañana de la audiencia amaneció gris y sombría, reflejando la tensión que flotaba en el aire. Sofía se vistió con propósito, eligiendo un atuendo simple pero elegante que la hacía sentir segura, una armadura contra la batalla emocional que le esperaba. Mientras se miraba en el espejo, susurró palabras de afirmación para sí misma. «Soy suficiente. Soy fuerte. Soy una artista y una madre». Necesitaba encarnar esa fortaleza,
dejar que irradiara de ella mientras enfrentaba la corte. Diego, aunque conflictuado, se mantuvo a su lado mientras se preparaba para salir. Sus ojos estaban llenos de preocupación, pero debajo había un destello de admiración. «¿Realmente estás haciendo esto, verdad?», preguntó, su voz más suave que antes. «Yo quiero que sepas que creo en ti». Sofía se detuvo, sorprendida por sus palabras. «¿De verdad?» «Sí. Eres más que solo la madre de Isabel. Eres una artista increíble, y puedo ver cuánto significa esto para ti». Su apoyo, aunque incierto, fortaleció su determinación. «Gracias», respondió, su corazón hinchado con una mezcla de gratitud y esperanza. Mientras conducían hacia el tribunal, el peso del momento se asentó pesadamente sobre ella. Podía sentir la adrenalina recorriendo sus venas, cada latido un recordatorio de lo que estaba en juego. Pero al llegar, se encontró con una vista inesperada. Su grupo de apoyo se había reunido fuera del tribunal, un mar de caras familiares sosteniendo carteles coloridos que decían «Estamos con Sofía y el arte es libertad». La vista le quitó el aliento. Estas mujeres, cada una con sus propias batallas, estaban de pie en solidaridad con ella. Clara dio un paso al frente, envolviendo a Sofía en un cálido abrazo. «No estás sola en esta lucha», dijo, con los ojos brillando de determinación. «Creemos en ti, y estamos aquí para apoyarte, pase lo que pase». Las lágrimas le picaron en las esquinas de los ojos mientras absorbía la fuerza de su comunidad. Todas eran diferentes, unidas por sus experiencias compartidas y el vínculo común del empoderamiento. Este inesperado apoyo encendió algo profundo dentro de ella, una feroz determinación para luchar por sí misma y por cada mujer que alguna vez se sintió silenciada. Al entrar en el tribunal, Sofía sintió que la marea de sus emociones cambiaba. La camaradería de sus amigas levantó su espíritu y sintió un renovado sentido de propósito. No estaba luchando solo por su arte o su identidad, estaba luchando por cada mujer que alguna vez había sido desestimada, menospreciada, o a la que le habían dicho que no era suficiente. Dentro de la sala del tribunal, la atmósfera era tensa. La jueza, una mujer de aspecto severo con un aire de autoridad, presidía los procedimientos. Pilar estaba en el lado opuesto, su expresión una mezcla de autosuficiencia y desdén. La vista de su suegra reavivó el fuego dentro de Sofía, alimentando su determinación de mantenerse firme ante la amenaza inminente. Cuando comenzó la audiencia, Sofía escuchó atentamente mientras el abogado de Pilar presentaba su caso, pintando un cuadro de una madre inestable no apta para cuidar a su hijo. Cada palabra se sentía como una daga, dirigida a su corazón, pero con cada ataque se mantuvo firme. Este era su momento de recuperar su narrativa, de mostrar quién era realmente. Cuando llegó su turno de hablar, Sofía sintió el peso de su trayectoria asentarse sobre sus hombros. Tomó una profunda respiración, recordando los colores vibrantes de sus pinturas, las historias que contaban. Con el apoyo de Clara fresco en su mente, dio un paso adelante, su voz firme y clara. «Soy una artista», declaró, «y también soy madre. Mi arte es un reflejo de mi viaje, mis luchas y mis triunfos. Es un testimonio de mi fuerza, mi resiliencia. No estoy definida por mi pasado, estoy definida por mis elecciones hacia adelante». La sala del tribunal cayó en silencio mientras sus palabras flotaban en el aire, una poderosa declaración de su identidad. Pudo ver al juez inclinarse hacia adelante, su interés despertado, y por un momento sintió un destello de esperanza. Esto no se trataba solo de ella, se trataba de cada mujer que alguna vez sintió el peso de las expectativas de otra persona presionando sobre ella. Mientras continuaba, relatando su viaje a través de la depresión, la maternidad y el poder sanador del arte, sintió el apoyo de sus amigos detrás de ella. Su presencia era un recordatorio de que no estaba sola en esta lucha. Habló de sus sueños para Isabel, del tipo de madre que aspiraba a ser, una madre que mostrara a su hija la importancia de seguir sus pasiones, de defenderse a sí misma. Cuando llegó el momento de que el juez deliberara, Sofía sintió la tensión en la sala elevarse hasta un punto álgido. El resultado estaba en la balanza, y pudo sentir el peso de sus decisiones presionando sobre ella. Pero al mirar los rostros de sus amigos, se dio cuenta de que, independientemente del resultado, ya había ganado. Había encontrado su voz, su fuerza y su comunidad.
A medida que el martillo cayó, sellando el destino de su caso, Sofía sintió una ola de determinación inundarla. Esto no solo se trataba de la decisión del tribunal, se trataba de su viaje, su arte y el camino que había elegido para recuperar su narrativa. Cualquiera que fuera lo que sucediera a continuación, estaba lista para enfrentarlo de frente, armada con el conocimiento de que era resiliente, poderosa y digna de sus sueños. Cuando el martillo cayó, la sala del tribunal contuvo la respiración. Sofía sintió el aire espesarse a su alrededor, el peso de sus aspiraciones y miedos colisionando en un momento eléctrico de intensidad. Esto era todo, la culminación de su viaje, y estaba de pie en el precipicio de su futuro, a medio camino entre la vida que anhelaba y la posibilidad de perderlo todo. El juez, con una expresión inescrutable, comenzó a hablar, pero la mente de Sofía corría con pensamientos de Isabel, su arte y la feroz determinación que la había traído hasta aquí. La voz del juez atravesó el silencio. Después de revisar las pruebas presentadas, debo considerar el bienestar del niño en esta situación. Sofía apretó los puños, su corazón latiendo con fuerza. Este era el momento para el que se había preparado, el momento que había luchado por poseer, y ahora sentía como si el suelo debajo de ella estuviera cambiando. ¿Resonarían sus palabras? ¿Sería vista como una madre digna de criar a su hija? El abogado de Pilar interrumpió, presentando una serie de acusaciones, una narrativa retorcida que retrataba a Sofía como una madre no apta, distraída por su arte e incapaz de proporcionar un ambiente estable para Isabel. Cada palabra se sentía como un golpe, un cuchillo atravesando sus defensas. Pero en ese momento de desesperación, Sofía recordó el apoyo inquebrantable de Clara, la solidaridad de sus amigos afuera y los vibrantes lienzos que adornaban su estudio. Todos le habían enseñado lecciones invaluables sobre la fuerza, la resiliencia y la importancia de la comunidad. A medida que el abogado opositor continuaba, la mente de Sofía se agudizó con determinación. Había enfrentado sus miedos antes, la ansiedad debilitante, la autocrítica y las expectativas sociales que habían intentado confinarla. Había aprendido a recuperar su narrativa, a redefinirse no solo como madre, sino también como artista y mujer con sus propios sueños. Este momento no era solo una prueba de sus habilidades como madre, era una oportunidad para demostrar su fuerza a aquellos que dudaban de ella. «Su señoría», interrumpió Sofía, con la voz firme y clara, cortando la tensión en la sala. «Me gustaría responder». El juez parecía sorprendido, pero asintió, permitiéndole la oportunidad de hablar. Sofía dio un paso adelante, su corazón latiendo con fuerza, pero su mente enfocada. «Me presento ante usted hoy no solo como la madre de Isabel, sino como una mujer que ha luchado contra sus propios demonios. No soy perfecta, pero he trabajado incansablemente para convertirme en la madre que Isabel merece. Mi arte no es una distracción, es una parte de mí, una parte que me permite sanar y expresar el amor que tengo por mi hija. Es a través de mi creatividad que encuentro equilibrio. Es a través de mi pasión que encuentro fuerza». Sus palabras fluyeron como una corriente, alimentadas por los recuerdos de su viaje, las luchas que había enfrentado y la comunidad que la había apoyado. Habló de las noches tardías pasadas pintando mientras Isabel dormía, de la alegría que compartían al crear juntas, de las lecciones aprendidas a través de la creatividad y cómo esas experiencias enriquecían su vínculo. «Quiero que Isabel sepa que puede seguir sus pasiones, que puede ser tanto artista como madre si así lo elige. Quiero que me vea luchando por mis sueños porque así es como quiero educarla, a ser valiente, a defenderse y a nunca permitir que nadie le diga quién puede o no puede ser». La sala del tribunal estaba en silencio mientras Sofía terminaba, su voz resonando con emoción. Se sintió cruda, expuesta, pero también empoderada. Esta era su verdad desnuda, la esencia de quién era y lo que representaba. Había enfrentado su mayor desafío, el escrutinio de su valía como madre, y había elegido elevarse por encima de ello, no solo por ella, sino por Isabel. El juez parecía contemplativo, y Sofía contuvo la respiración, esperando que sus palabras hubieran tenido un impacto. La tensión en la sala era palpable, un peso que presionaba sobre todos los presentes. La cara de Pilar se retorcía con desprecio, pero Sofía se negó a dejar que eso la desanimara. Había hecho lo que necesitaba hacer, había luchado por su narrativa, su identidad y su hija. Finalmente, el juez habló de nuevo, con voz firme.
Aprecio la pasión y dedicación que ha mostrado, señorita Rodríguez. El tribunal reconoce la importancia de ambos roles parentales y del ambiente proporcionado para el niño. Está claro que no solo está comprometida con su hija, sino también con su crecimiento como individuo. A medida que el juez continuaba, delineando los términos de su custodia, Sofía sintió un aumento de esperanza, un destello de luz atravesando el miedo que había amenazado con consumirla. Ella había enfrentado sus mayores miedos y había encontrado su voz en medio del caos. El resultado no fue solo una victoria para ella, fue una victoria para cada mujer que alguna vez se sintió despreciada o marginada. Cuando se anunció el fallo final del juez, otorgando a Sofía la custodia compartida, un alivio la inundó como una marea. Las lágrimas que había mantenido a raya encontraron su liberación al volverse para ver a Clara y a los demás de pie en solidaridad, sus rostros llenos de orgullo y alegría. En ese momento, Sofía entendió que este viaje no se había tratado solo de ganar o perder, se había tratado de reclamar su identidad y el poder que venía con ella. Ella había enfrentado sus mayores desafíos y emergió no solo como madre, sino como una mujer que era sin disculpas, una mujer que continuaría luchando por sus sueños y el futuro que imaginaba para Isabel. Al salir del Palacio de Justicia, su corazón se elevó con el conocimiento de que ya no estaba definida solo por los roles que la sociedad le imponía. Era una artista, una cuidadora y una pionera para su hija. El camino por delante no sería fácil, pero estaba lista para abrazarlo, armada con las lecciones aprendidas y el apoyo inquebrantable de su comunidad. Juntas, forjarían un camino de empoderamiento, resiliencia y creatividad, un trazo de pincel a la vez. Al salir del Palacio de Justicia, el peso del mundo comenzó a levantarse de sus hombros. El sol brillaba intensamente, iluminando el camino por delante, y sintió una oleada de calidez cuando Clara se adelantó, envuelta en un fuerte abrazo. Las lágrimas que habían amenazado con derramarse durante el juicio ahora fluían libremente, mezclándose con risas y alivio. —¿Viste eso? Eras increíble —exclamó Clara, con los ojos brillando de orgullo. Los demás se unieron a ellas, un círculo de apoyo envolviendo a Sofía mientras celebraban su victoria. La camaradería se sentía como un bálsamo para su alma, un recordatorio de que nunca estaba sola en esta lucha. Sin embargo, en ese momento de alegría, la realidad de la situación comenzó a asentarse. La custodia compartida significaba navegar un nuevo paisaje, uno que requería cooperación con Pilar, la mujer cuyas acusaciones habían herido tan profundamente. El corazón de Sofía se aceleró ante la idea de enfrentarse a ella nuevamente, pero se recordó a sí misma la fuerza que había mostrado en la corte. No solo había defendido su derecho a ser la madre de Isabel, había reclamado su narrativa. Mientras el grupo se dirigía a un café cercano, Sofía reflexionó sobre todo lo que la había llevado a este punto. El viaje había estado lleno de obstáculos, duda de sí misma, miedo al fracaso y la presión constante de conformarse a las expectativas sociales de la maternidad. Sin embargo, a través de todo eso, había descubierto el poder de su voz. Había aprendido que ser artista no era una distracción, sino una parte integral de quien era. Era una fuente de sanación, una manera de conectarse con Isabel y un medio para expresar su amor. El café zumbaba con risas y charlas, un marcado contraste con la atmósfera sombría del tribunal. Mientras sus amigos brindaban por su triunfo, Sofía se perdió en sus pensamientos. Se dio cuenta de que esta victoria no era solo suya, era un testimonio de la resiliencia de las mujeres en todas partes. Era un recordatorio de que podían luchar contra las adversidades, desafiar el statu quo y emerger más fuertes. Su viaje se había convertido en un faro de esperanza, inspirando a otros a abrazar sus pasiones y perseguir sus sueños también. Después de la celebración, mientras se preparaba para regresar a casa, Sofía sintió los primeros indicios de ansiedad sobre los próximos pasos. Sabía que necesitaba comunicarse con Pilar para establecer una nueva forma de copaternidad. Era desalentador, pero entendía que la comunicación abierta era esencial para el bienestar de Isabel. La idea de enfrentarse a Pilar la llenaba de aprensión, pero se recordó a sí misma el coraje que había mostrado en la sala del tribunal. Podía hacerlo. La semana siguiente, Sofía inició una reunión con Pilar. La atmósfera era tensa, pero ella lo abordó con un corazón abierto, decidida a encontrar un terreno común. Hablaron sobre Isabel,
sus esperanzas para su futuro y la importancia de crear un ambiente estable. No fue fácil, y surgieron momentos de tensión, pero Sofía mantuvo su posición. No era la mujer que Pilar había pintado en la corte, era una madre que se preocupaba profundamente por su hija. A través de esas conversaciones, Sofía se sintió más confiada. Aprendió a expresar sus necesidades y límites mientras también escuchaba las preocupaciones de Pilar. Era una danza delicada, pero poco a poco comenzaron a construir un respeto mutuo. Vio destellos de vulnerabilidad en Pilar, una mujer que también intentaba navegar las complejidades de la maternidad. Esta experiencia compartida ablandó el corazón de Sofía, y comenzó a ver a Pilar no solo como una adversaria, sino como una madre compañera. Esta nueva comprensión se extendió por la vida de Sofía. Comenzó a abordar su arte con renovado vigor, canalizando las emociones de su experiencia en el lienzo. Cada trazo era un testimonio de su crecimiento, una celebración de las batallas ganadas y las lecciones aprendidas. Mientras creaba, sentía una conexión más profunda con ella misma, su hija y la comunidad que la había apoyado. Ya no solo creaba por el arte, estaba forjando su legado, uno lleno de autenticidad y empoderamiento. A medida que su vínculo con Isabel se profundizaba, Sofía era muy consciente de la importancia de enseñar a su hija sobre la resiliencia. Pasaban las tardes pintando juntas, discutiendo sueños y explorando el mundo a través de la creatividad. Sofía se esforzó por inculcar en Isabel la creencia de que podía ser lo que quisiera, una artista, una científica o cualquier cosa intermedia. Sus momentos compartidos se convirtieron en un tapiz de recuerdos, tejidos juntos con amor y la comprensión de que eran libres de perseguir sus pasiones. En los meses que siguieron, la victoria de Sofía reverberó más allá de su vida personal. Comenzó a involucrarse con comunidades artísticas locales, compartiendo su viaje y alentando a otras mujeres a abrazar su creatividad. Ella organizó talleres enfocados en la autoexpresión y el empoderamiento, creando espacios seguros para que las mujeres contaran sus historias a través del arte. Se convirtió en un movimiento, una celebración de la resiliencia y la comunidad. Cada mujer que se unió añadió su voz al coro del cambio, transformando la narrativa sobre la maternidad y la ambición. La propia perspectiva de Sofía también cambió. Se dio cuenta de que el éxito no se trataba solo de la estabilidad financiera o la aprobación social, se trataba de vivir auténticamente y abrazar su ser completo. Comenzó a redefinir su relación con el éxito, entendiendo que era un viaje en lugar de un destino. El equilibrio entre la ambición y los valores personales se volvió más claro, mientras priorizaba su bienestar y el de su hija. En momentos de reflexión tranquila, Sofía a menudo se encontraba meditando sobre las lecciones aprendidas a lo largo de su camino. Había enfrentado traiciones, miedo e incertidumbre, pero también había descubierto la fuerza que residía dentro de ella. Había aprendido que la vulnerabilidad no era una debilidad, sino una fuente de poder, un puente que la conectaba con los demás. Mientras estaba frente a su caballete una noche, pincel en mano, sintió un profundo sentido de gratitud. Gratitud por las lecciones aprendidas, por el camino recorrido y por la comunidad que la había abrazado. Había sobrevivido a la tormenta y emergido no solo ilesa, sino transformada. En ese momento, se dio cuenta de que era una guerrera, una madre y una artista unida en propósito. El mundo seguía siendo incierto, y los desafíos sin duda surgirían, pero Sofía se sentía preparada para enfrentar lo que viniera. Había construido una base de fuerza, resiliencia y creatividad. Con Isabel a su lado, esculpirían un futuro lleno de amor, arte y la inquebrantable creencia de que podían crear sus propios destinos. Sofía entendía que su viaje estaba lejos de haber terminado. Era una historia en curso de crecimiento, una que continuaría evolucionando. Y con cada paso adelante, le recordaban que las transformaciones más profundas a menudo comienzan con una sola elección valiente. El camino por delante era suyo para moldear, y lo abrazó con los brazos abiertos, lista para crear un legado que inspiraría a generaciones futuras. A medida que el sol salía sobre las bulliciosas calles de la Ciudad de México, la luz cálida se derramaba en el pequeño apartamento donde Sofía e Isabel comenzaban a forjar una nueva vida. El aire estaba lleno del dulce aroma del café recién hecho en la cocina, cortesía de Marta, que se movía con una determinación silenciosa. Después de los tumultuosos eventos que se habían desarrollado, esta mañana se sentía como un nuevo comienzo,
una oportunidad para reclamar sus vidas y redefinir lo que significaba hogar. Sofía sostenía a Isabel en sus brazos, su corazón se llenaba de amor y determinación. Los eventos de los últimos días habían sido nada menos que un torbellino, momentos de miedo e incertidumbre se mezclaban con destellos de esperanza. Sin embargo, al mirar a su hija, que dormía pacíficamente, sabía que había tomado la decisión correcta. Dejar a Diego había sido difícil, pero era necesario para la seguridad de ambas. Marta dijo suavemente al entrar en la sala, con una humeante taza de café en la mano. ¿Cómo dormiste? Sofía sonrió débilmente, sintiendo el peso del mundo aún presionando sobre sus hombros, pero también una nueva sensación de propósito. Creo que mejor. Me siento más ligera. Marta se sentó a su lado, una presencia de apoyo. Estás haciendo lo correcto, Sofía. Defenderte a ti misma y a Isabel es la decisión más valiente que podrías tomar. Sofía asintió, sabiendo que cada día traería sus propios desafíos, pero estaba lista para enfrentarlos de frente. Pasaron la mañana discutiendo planes, no solo para acciones legales, sino también para la vida que construirían juntas. Marta animó a Sofía a perseguir la tutoría. Era una manera perfecta de ganar algo de dinero mientras seguía presente para Isabel. Planearon un horario, combinando trabajo y maternidad sin problemas, creando una visión para sus días venideros. A medida que los días se convirtieron en semanas, Sofía comenzó a encontrar consuelo en su rutina. Pasaban las mañanas en el pequeño parque cercano, donde Isabel hacía sonidos a los pájaros y a los otros niños. Sofía dibujaba en su cuaderno, ideas para nuevas pinturas floreciendo mientras observaba la vida desarrollarse a su alrededor. Los colores vibrantes de la ciudad la inspiraban, alimentando su creatividad y dándole un sentido de pertenencia. Una tarde, mientras estaba sentada en un banco del parque, mirando a Isabel jugar, una mujer se acercó a ella, un rostro familiar de la comunidad artística de la que habían sido parte. ¿Sofía? ¿Eres tú? Era Elena, una vieja amiga y compañera artista. Escuché lo que pasó. Lamento mucho que tuviste que pasar por eso. Sofía sintió una ola de vulnerabilidad invadirla, pero la cálida sonrisa y la genuina preocupación de Elena la hicieron sentir segura. Gracias. Estoy bien, solo tomando un día a la vez. Me encantaría ver tu trabajo de nuevo. Deberíamos hacer una exhibición juntas. Creo que la comunidad le encantaría apoyarte, sugirió Elena. El corazón de Sofía se elevó ante la idea. Me encantaría, respondió, la idea de compartir su arte con otros encendiendo una chispa dentro de ella. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía emoción por su futuro. A medida que pasaron las semanas, su arte floreció, reflejando su viaje de resiliencia y empoderamiento. Cada pincelada era un testimonio de su crecimiento, una celebración de sus luchas y victorias. Puso su corazón en su trabajo, y con cada pieza, se sentía más conectada consigo misma y con Isabel. Finalmente llegó el día de la exhibición de arte, y el corazón de Sofía se aceleró con una mezcla de emoción y nervios. La galería estaba llena de energía, llena de rostros familiares y nuevos apoyos. Mientras estaba de pie junto a sus pinturas, sintió un estallido de orgullo. No solo era su arte, era una declaración de su viaje, una invitación para que otros fueran testigos de su transformación. A lo largo de la noche, las personas se acercaron a su trabajo, atraídas por la emoción y la fuerza capturadas en el lienzo. Animada por sus comentarios, Sofía comenzó a compartir su historia, explicando cómo cada pieza reflejaba sus experiencias y la nueva fuerza que había descubierto como madre. Elena estaba a su lado, radiante de orgullo. Estás inspirando a todos esta noche, Sofía. Tu camino es un faro de esperanza. Al final de la noche, mientras miraba alrededor a los rostros sonrientes y sentía la calidez de su apoyo, Sofía se dio cuenta de que ya no estaba sola. La comunidad que una vez temió perder la había abrazado, y con ese abrazo vino un sentido de pertenencia. A medida que el sol se ponía, bañando la ciudad en un tono dorado, Sofía regresó a casa con Isabel dormida en sus brazos. Sabía que el camino por delante no siempre sería fácil, pero se sentía preparada para enfrentar lo que viniera. El amor que sentía por su hija y la nueva fuerza dentro de ella formaban un vínculo inquebrantable, guiándola hacia adelante. En ese momento, Sofía reflexionó sobre su viaje.
el dolor de la traición, la lucha por la independencia y el poder de la resiliencia. Había transformado su vida, no solo para ella sino para Isabel, asegurándose de que su hija creciera sabiendo que la fuerza viene desde dentro. Con el corazón lleno de esperanza y un espíritu listo para abrazar el futuro, Sofía susurró a Isabel mientras la arropaba en la cama: «Estamos libres, mi amor. Juntas, crearemos una vida llena de amor, arte y posibilidades infinitas». Al cerrar la puerta de la habitación de Isabel, una tranquila confianza se asentó sobre ella. Había soportado la tormenta y emergido más fuerte, lista para construir un legado de amor y empoderamiento. El mundo era vasto y lleno de oportunidades, y estaba preparada para explorarlo, un trazo a la vez. El viaje de Sofía se convirtió en un testimonio de la resiliencia del espíritu humano. Había aprendido que no se trataba solo de sobrevivir, sino de prosperar, que el amor y la creatividad realmente podían transformar vidas, incluso en los momentos más oscuros. Y con esa realización, sintió una ola de paz inundarla. Su historia apenas comenzaba, y estaba lista para abrazar cada momento de ella. Al entrar en el futuro, llevaba consigo las lecciones aprendidas, el amor compartido y la creencia inquebrantable de que juntas, ella e Isabel podrían crear su propia narrativa hermosa, una llena de luz, esperanza y posibilidades infinitas. Y en ese momento, Sofía supo, estaban verdaderamente libres.